Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemáticas con Gastón. El día de hoy les traigo un ejercicio sobre la continuidad de una función multivariable. Vamos a verlo. En este ejercicio se nos muestra una función por tramos, una función que tiene dos ramas, una compuesta por un cociente de polinomios y la segunda rama es también un polinomio de grado 2. Y se nos pide estudiar la continuidad de esta función. Para hacer eso deberíamos identificar cuáles son los puntos conflictivos de esta función y luego analizarlos. Si estudiamos la primera rama de nuestra función, vamos a ver que cuando x es menor a y, el polinomio que está en el denominador, ese polinomio de grado 4, es distinto de 0. Por ende, como la función es un cociente de polinomios, que son funciones continuas en R2, la rama es continua en R2. Luego, si observamos la otra rama, es mucho más evidente que la función es continua, ya que se trata de un polinomio. Recordemos que una función es continua en determinado punto si su imagen coincide con el límite de la función a medida que x e y tienden a ese punto. Hasta el momento está perfecto, vimos que la función por partes es continua cuando x es menor a y y cuando x es mayor a y. Pero ahora, ¿qué pasa en la juntura de estos dos conjuntos? ¿Qué pasa sobre la recta x igual a y? Para conocer el comportamiento de la función sobre esta recta necesitamos tomar el límite. Como estamos sobre la recta x igual a y, sobre la función identidad, podremos parametrizar los puntos que pertenecen a esta recta como los puntos a, es decir, los puntos en los que x es igual a y. Acá tenemos la recta x igual a y sobre la que vamos a estar evaluando el límite. Entonces, una vez que estudiemos ambos límites, es decir, por encima y por debajo de la recta y igual a x, tendremos que compararlos a estos y así ver sobre qué puntos de esta recta la función es continua. Comencemos estudiando este límite cuando x es menor a y, es decir, cuando estamos sobre la recta y mientras nos acercamos a través de este semidisco que tenemos ahí en color azul. Si estudiamos el límite sobre esta recta en la primera rama de la función, es decir, cuando x es menor a y, vamos a llegar a un cociente de polinomios que dependen de a, sobre el cual vamos a tener que hacer una hipótesis importante para llegar a un resultado. Esta hipótesis es que a sea distinto de 0. Es decir, por el momento no voy a estar teniendo conclusiones sobre el punto 0, 0, ya que esta expresión no me lo permite evaluar. Si ahora evaluamos el límite cuando x es mayor a y, tenemos un polinomio en el que surge una cuenta sencilla que es a cuadrado menos a cuadrado y eso nos lleva obviamente a 0. Pero ahora surge un problema. Cuando vamos a igualar estos dos límites para descubrir al fin sobre qué puntos la función es continua, llegamos a un absurdo, puesto que nos queda a igual a 0. Y eso no puede ser, porque nosotros, al resolver el límite anterior, hicimos la hipótesis de que a no podía ser 0. De lo contrario, no podríamos haber simplificado esta cuenta. Entonces, con este resultado, llegamos a la conclusión de que sobre la recta x, y, para todo punto distinto del origen, es decir, del 0, 0, la función presenta discontinuidades. Y ahora, ¿cómo probamos el límite cuando x e y tienden al punto 0, 0 en particular? Tendremos que resolver directamente el límite haciendo tender a x e y al 0, 0. Comencemos primero por la segunda rama de la función, la que admite el valor de 0, 0. Cuando resolvemos este límite lateral, vemos que su resultado es 0 y que a la vez es el valor que toma este punto en cuestión. Bien, tengamos el resultado de este límite lateral en mente. Cuando x es mayor a y, el resultado fue 0. Vayamos ahora a evaluar el límite cuando x es menor a y. Cuando intento estudiar el límite de este cociente de polinomios en 0, 0, llego a una indeterminación, justamente del tipo 0 sobre 0. Necesitaré buscar una manera de salvar esta indeterminación para encontrar el resultado del límite. Para intentar salvar esta indeterminación, sugiero usar límites direccionales, probando con rectas genéricas. Tomemos entonces una recta genérica y igual a mx y evaluemos el límite.
Si comenzamos a aplicar propiedades distributivas, a cancelar lo que se pueda y posteriormente sacar un factor común x a la cuarta, llegaremos a que el resultado de este límite direccional nos da 0. Pero ojo, no significa que el límite sea 0, sino que probando por distintas trayectorias me dio ese resultado y me da un indicio de que podría llegar a ser 0 el límite. Lo que yo ahora necesito es probarlo. Esto puedo hacerlo o bien probándolo por definición o bien usando algún teorema que conozca. Propongo lo siguiente. Apliquemos un cambio de variables a la primera rama de nuestra función y pasémoslos a coordenadas polares, es decir, una f de rho θ. Una vez que yo aplico este cambio de variable en la primera rama, voy a tener lo que se ve a continuación. Si comenzamos a trabajar un poco las expresiones, a cancelar, a sacar factores comunes, vamos a llegar a la conclusión de que nuestra f de rho θ se puede expresar como el producto de rho por una función g de θ, donde g de θ es la función que se muestra a continuación. Genial, esta es una manera distinta de expresar la primera rama de nuestra función. Que quede claro que no se modificó en absoluto ningún valor de la función, simplemente es una manera diferente de expresarla. Entonces ahora podríamos intentar nuevamente buscar el límite cuando x e y tienden a 0, 0, o lo que sería lo mismo, cuando ρ tiende a 0. Si expresamos este límite según lo que obtuvimos recién, sería lo mismo a calcular el límite de ρ tendiendo a 0 de ρ por la función g de θ que dijimos recién. Ahora es cuando entran en juego los teoremas y las propiedades de los límites que recién dijimos. Tenemos una importante propiedad de los límites que ya conocemos. Es aquella de infinitésimo por acotado. Sabemos que si tenemos una función infinitésimo multiplicada por una función acotada, el límite de ese producto va a ser un infinitésimo, es decir, va a dar como resultado 0. En esta nueva manera de expresar el límite es mucho más evidente que la función ρ es un infinitésimo cuando ρ tiende a 0. Ahora la cuestión es, g de θ es una función acotada, de manera que me permita aplicar esta propiedad que yo recién nombré. Para responder esto, necesitamos recordar la expresión de nuestra g de θ y también recordar el teorema de Weierstrass como vimos en el video anterior. Si la función g de θ es continua en este intervalo cerrado que nosotros definimos de θ de 0 a 2π, entonces podremos garantizar que la función está acotada por un mínimo y un máximo. Sabemos que las funciones seno y coseno son funciones continuas en el intervalo que nosotros definimos en el que θ va de 0 a 2π y también son funciones acotadas, ya que su valor varía entre -1 y 1. Pero esto no nos alcanza para saber si la función g de θ es continua, ya que tenemos un cociente y deberíamos ver si ese cociente se anula en el intervalo que nosotros elegimos. Para saber entonces si la función g es continua, debemos prestar atención a su denominador y ver que esta expresión no se anule. Si esto sucede, podremos garantizar que la función g es continua y por lo tanto aplica el teorema de Weierstrass. Para llegar a alguna conclusión, podríamos plantear cuándo esta expresión que tenemos en el denominador es igual a 0. Si llegamos a algún valor de θ, bueno, sabremos que la función no es continua. Pero si llegamos a un absurdo, sabremos que la función es continua en el intervalo en el que θ va de 0 a 2π y por lo tanto será aplicable el teorema. Para resolver esto nos vendría bien recordar algunas identidades trigonométricas, sobre todo la identidad pitagórica, aquella que dice que el seno cuadrado de θ más el coseno cuadrado de θ es igual a 1. Entonces de ahí podemos despejar que el coseno cuadrado de θ es igual a 1 menos el seno cuadrado de θ. Esta expresión la reemplazaremos en el denominador de g para saber en qué momento esta expresión se anula. Trabajemos un poco esta expresión, desarrollemos el cuadrado del binomio del primer término, distribuyamos el seno cuadrado en el segundo término y tenemos que llegar luego a esta expresión un poco más simplificada que nos queda en función del seno de θ. Vamos a concentrarnos ahora en esta expresión que nos quedó. Todavía puede ser un poco difícil encontrar las raíces, pero propongo lo siguiente. Hagamos un cambio de variables en el que seno cuadrado de θ sea llamado t.
Si aplicamos este cambio de variables, vamos a obtener un polinomio de grado 2 al que es muy sencillo calcularle las raíces. Cuando encontremos las raíces de este polinomio, vamos a ver que el resultado no son números reales, sino que son raíces imaginarias. Por lo tanto, ninguna de las raíces que obtenemos pertenece al intervalo que establecimos previamente, aquel en el que θ va de 0 a 2π. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la expresión 3 seno cuarta menos 3 seno cuadrado más 1 es distinto de 0 para todo θ. Es decir, el denominador de nuestra g de θ es distinto de 0. Entonces, la función g de θ es continua. Ahora, como sabemos que la función g de θ es continua en el intervalo en el que θ va de 0 a 2π, por el teorema de Weierstrass podemos garantizar que esta función va a estar acotada entre un mínimo que pertenece a la imagen de un g de θ1 y un máximo que pertenece a la imagen de un g de θ2, ambos pertenecientes a este intervalo. Entonces ahora sería válido multiplicar a toda esta inecuación por un valor ρ e ir construyendo poco a poco la función que teníamos. Recordemos que la primera rama de nuestra f de x había quedado expresada como una ρ por una g de θ. Si ahora tomamos el límite cuando ρ tiende a 0 en cada parte de esta inecuación, vamos a tener en el lado izquierdo, cuando ρ tiende a 0, ρ por g de θ1, que es un escalar, es el mínimo de la función, tiende a 0. En el lado derecho tenemos que cuando ρ tiende a 0, ρ por g de θ2, que es el máximo, también tiende a 0, puesto que 0 por un escalar es 0. Entonces, por el teorema de intercalación, ya que nuestra función g de θ está entre estos otros dos límites, podemos garantizar que el límite de ρ tendiendo a 0 de nuestra primera rama de la función, que llegamos a expresarla como ρ por g de θ, es igual a 0, que es igual al límite que habíamos calculado anteriormente cuando x es menor a y, y que es igual al límite cuando x es mayor a y, que es lo que estamos buscando demostrar. Con esto que acabamos de hacer, demostramos, mediante teoremas y demás recursos, que el límite de la función tendiendo a 0 es igual a la imagen que la función toma cuando evaluamos en el punto 0, 0. Por ende, la función es continua en el punto. Anteriormente habíamos visto que sobre la recta x igual a y la función era discontinua, solamente que no teníamos información sobre el punto 0, 0. Ahora lo acabamos de comprobar. En el único punto de la recta x igual a y que la función f de xy es continua es en el 0, 0. Entonces acá les dejo una posible manera de anotar el conjunto sobre el que la función f de x es continua. Si ustedes tienen alguna otra manera de anotar este conjunto, compártanla en los comentarios, así todos podemos verlo. Les dejo también un ejercicio para que vayan practicando el estudio de la continuidad de una función de dos variables. Dejaré un tiempo para que lo piensen, para que lo practiquen y después subiré la solución. Y hasta acá llega el video de hoy. Recuerden que si les gustó pueden dejarme su like, pueden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades, pueden comentar, realmente es de mucha ayuda para mí. Nos vemos en el próximo video.